Hola a todos, bienvenidos a este curso de elaboración de plan de mejora. Mi nombre es Valentín Bautista Mamani, profesional en formulación de proyectos de ProBolivia, y les aconsejo tomar mucha atención en este curso. En esta sesión 4 aprenderemos la formulación de propuesta de plan de mejora, los indicadores y sus anexos, y también los formularios de evaluación y cierre de plan de mejora. A continuación vamos a continuar con la presentación que se han ido empleando. Iniciamos con la sesión número 4. Empezamos a revisar el llenado del formulario de plan de mejora 1. Como podemos apreciar, tenemos el formulario de plan de mejora 1 que contempla esta información. El departamento donde se ubica la MIPE a la que se está atendiendo, el código correlativo del formulario 1 y el municipio al que corresponde. Tenemos los datos generales de la unidad productiva, así como el nombre del propietario y la razón social de la unidad productiva. Continuamos con los datos extraídos del formulario 1 en cuanto a la unidad productiva y su complejo productivo. Como podemos apreciar un ejemplo, el complejo textil, el rubro textil y los principales productos de la MIP. Asimismo, tenemos el tipo de unidad productiva al que corresponde la MIPE con la que se está trabajando, de acuerdo a la ley de MIPES y el decreto supremo que lo acompaña. Continuamos. Vamos a empezar a describir los puntos críticos que se priorizan, ya sean de el tema de producción o de comercialización. Podemos apreciar que se tiene un punto crítico, un espacio donde se pueden indicar todos los puntos críticos identificados, ya sean en el proceso productivo como tal, en la forma de trabajo que se tiene en cuanto a espacios, organización, disposición de residuos, el tema de seguridad industrial, como podemos apreciar en el ejemplo, y otros aspectos relevantes del tema de producción o de comercialización. Vamos a continuar describiendo la causa raíz del punto crítico. Por ejemplo, si estamos viendo que hay limitados modelos y tallas de prendas de vestir, indicamos cuál es la causa raíz. Por ejemplo, que no se cuentan con patrones suficientes, que los mismos se desarrollan en base a experiencia, en base a prueba y error, varios reprocesos, y bueno, eso implica elevados tiempos y mayor uso de recursos, ¿no? De esa manera podemos ir disgregando el detalle para cada punto crítico identificado. Luego de haber identificado estos puntos críticos, se plantea una demanda consensuada con la unidad productiva. En este punto, cada joven beneficiario, junto a la unidad productiva, van a plantear un objetivo de la intervención que contempla las acciones que se van a ir realizando en el plan de mejora. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, incrementar la producción en un 3%, en un 3,9% en un determinado plazo. Entonces, los objetivos nos van a mostrar datos, números que se pueden medir, ¿no? En un determinado tiempo. Y se van a ir planteando dichos objetivos en base a los puntos críticos identificados. Asimismo, vamos a tener resultados que se esperan respecto a estos objetivos que se han planteado. Es importante mencionar que tiene que haber coherencia entre los puntos críticos, los objetivos y los resultados que se esperan. Por ejemplo, podemos ver acá en las letras rojas que nos indica cómo se van a afectar al nivel de ingresos netos de las unidades productivas. Se debe hacer una descripción cuantitativa y, como habíamos indicado, que hay una relación y coherencia entre todos estos puntos. Esta página que estamos observando es donde van a
eh, apuntar todo el análisis que se ha realizado en el diagnóstico en cuanto a ventas, costos, procesos que se han visto anteriormente. Vamos a tener también este cuadro donde se muestra los detalles de tema de asesoría técnica. Entonces, según el tema de asesoría, se va a brindar un detalle, el lugar donde se va a brindar dicha asesoría, el mes en el que se va a realizar y además se van a indicar las horas que se programan. Es importante mencionar que las horas programadas deben ser mínimamente de 240 horas. Entonces, podemos apreciar como un ejemplo que se tienen diferentes temas de asesoría dependiendo del área de intervención, sea de producción o de comercialización. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De comercialización, donde los temas van relacionados a ventas, marketing digital y otros temas relacionados. De igual manera, las horas programadas mínimamente deben ser de 240 horas. Continuamos con este detalle de activos productivos y materiales para la propuesta. En base a los puntos críticos y la propuesta que se plantea, vamos a considerar herramientas a implementar. Por ejemplo, en seguridad, higiene y salud ocupacional, se plantea implementar 2 extintores. Los activos que se van a comprar, adquirir, son como tal los extintores y acá vamos a describir el detalle correspondiente. Por ejemplo, de 2 kilos con eficacia 34 y clase B. La cantidad van a ser de 2 unidades. De igual manera, para los otros aspectos como ser orden y limpieza, vamos a puntualizar los materiales que se van a considerar para la adquisición y las cantidades, además de las descripciones de cada material que se considere. En la parte inferior podemos observar un aspecto muy importante. En el caso de la gestión de la producción, vamos a considerar generalmente activos productivos, es decir, maquinaria. ¿Cómo podemos observar acá en la parte inferior? Una máquina codo, que el objetivo que se busca es el de incrementar la capacidad de producción y además resolver temas de confección que se han identificado en el proceso productivo. Entonces, describimos acá técnicamente la contribución de implementar este activo productivo. Vamos a incluir una descripción técnica de este activo, como ser es una máquina pesada con motor servo o eléctrico de 220 voltios, que incluye mueble, patas metálicas y portacones. La cantidad es de una unidad. Entonces es muy importante tener claro los materiales, los activos que se van a incluir en la propuesta. Acá tenemos un detalle de los materiales o activos que se van a considerar para este punto. Pueden ser activos productivos referido a máquinas, infraestructura referido a readecuaciones que se pueden hacer, equipar de mejor manera el área productiva. Tenemos materiales para la seguridad industrial, como habíamos mencionado, extintores, letreros, señalética, recipientes para residuos, insumos para demarcar áreas de circulación, áreas de trabajo. En cuanto a materiales para la higiene y salud ocupacional, podemos considerar lo que son sistemas de iluminación, elementos de protección para el personal, para la maquinaria también podría ser, ventiladores, extractores, botiquines, todos estos elementos en base a las características de cada unidad productiva y de las necesidades o puntos críticos que se vayan identificando. Tenemos materiales para la organización de la producción. Estos van a contribuir a que el área productiva permita un proceso más eficiente. Por ejemplo, la implementación de canastillas, organizadores, eh, material de limpieza como ser escobas, recogedores. Podemos tener también el tema de letreros,
señalizaciones, tableros para organizar herramientas, entre otros principales. Asimismo, tenemos materiales para la mejora en los procesos de producción que incluyen etiquetas, plantillas, mesas, cajas u otros dispositivos que permitan la mejora del proceso productivo. A continuación, vamos a revisar el llenado del formulario Plan de Mejora 2. Este formulario se caracteriza por indicar montos que se van a asignar para la implementación de la propuesta identificada. Tenemos este cuadro donde vamos a describir la inversión en activos productivos, es decir, maquinaria para el proceso productivo en base a los puntos críticos. Tenemos como ejemplo una máquina codo con su descripción técnica. Se indica la cantidad y el precio de este activo. Para este precio se van a disgregar en dos montos, uno que va a ser correspondiente al financiamiento del CR Activa y el otro que es la contraparte del beneficiario, es decir, de la MIPE que está siendo beneficiario. De esa forma podemos ver que el financiamiento corresponde a un 70% y la contraparte a un 30%. Cabe recalcar en este punto que el financiamiento del Se Reactiva tiene un límite máximo de 10.000 bolivianos. Entonces, acá también vamos a indicar el tema de depreciación que se va a utilizar en un formulario posterior más adelante. Además de los activos productivos, se van a indicar la inversión en materiales para la gestión de la producción. Hace un momento mencionábamos el tema de señalizaciones, extintores, basureros, recogedores y otros materiales similares. Entonces, para cada uno de estos materiales, de igual manera, se va a tener una breve descripción técnica, la cantidad, el precio y los montos de financiamiento de Se Reactiva y la contraparte de la MIPE beneficiaria, teniendo al final los montos totales para cada fuente de financiamiento y el monto total de toda la inversión. Se va a considerar en este mismo formulario de Plan de Mejora 2 un plan de hitos, que es un cronograma a través del cual se va a ir implementando los principales hitos que se consideran. Por ejemplo, aprobación de plan de mejora, firma de contrato de financiamiento, implementación del plan de mejora, que es el que implica, como podemos ver, un mayor plazo de tiempo. La supervisión que va a requerir el seguimiento, el acompañamiento y los cierres que corresponden a un cierre técnico y financiero, un cierre legal y finalmente un cierre documental. Es importante que en este documento de plan de mejora número 2 se tenga la firma del propietario, es decir, del productor, como una conformidad de que él está de acuerdo en toda esta propuesta que se está presentando. Y asimismo se tiene la firma del joven beneficiario, que es un egresado o un titulado, según corresponda, como constancia de un trabajo conjunto para presentar su propuesta de financiamiento. Continuamos con el formulario de indicadores. Este es un formulario muy importante, ya que recoge datos numéricos que nos van a permitir medir cómo se encuentra actualmente la MIPE beneficiaria. Iniciamos con los datos generales de la unidad productiva que se extraen desde los formularios iniciales, como es el formulario 1. Tenemos datos de ventas, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, nivel de activos,
los costos totales y el patrimonio. Todos estos datos se extraen del balance general y el estado de resultados. Asimismo, tenemos la cantidad de personas que emplea la MIPE en el momento de realizar su propuesta de plan de mejora. Podemos ver la cantidad de personas de sexo masculino y la cantidad de personas de sexo femenino, además de la clasificación de la MIPE. Se tienen también factores de productividad, como podemos apreciar, productividad de materia prima e insumos, de mano de obra, energía, capital y de gastos administrativos. Y finalmente una sumatoria de dichos factores. Como habíamos indicado, nos permite ver cómo se encuentra en términos numéricos la MIPE en el momento de hacer su propuesta de plan de mejora. En este mismo formulario tenemos la descripción de la situación actual, es un breve resumen de todo el trabajo realizado desde el diagnóstico, análisis de los procesos, puntos críticos, ventas, costos y todos los formularios que se han ido viendo. Entonces, acá se describe cómo se encuentra la MIPE actualmente y los indicadores con los que estamos partiendo, como podemos ver, el volumen de ventas, los ingresos netos, la productividad y los costos unitarios en un momento inicial. A su lado, al lado derecho, podemos apreciar los otros valores proyectados, los que se esperan. Entonces tenemos volumen de ventas proyectados, ingresos netos proyectados, productividad proyectada y finalmente costos unitarios proyectados. Al lado derecho podemos observar los porcentajes de incremento. En los tres primeros casos se espera que incrementen las ventas, los ingresos y la productividad. Y se espera que haya una reducción en los costos unitarios fruto de la implementación del plan de mejora propuesto. Finalmente, en este formulario podemos apreciar los resultados que se esperan luego de la implementación del plan de mejora. Podemos apreciar que tenemos resultados con datos numéricos de tal manera que nos pueda permitir si se han alcanzado y en qué medida los resultados planteados. Vamos a revisar los anexos a la propuesta de plan de mejora. Podemos apreciar que se necesita una fotocopia de carnet de identidad vigente de la unidad productiva o MIPE solicitante, que debe contar con una firma al centro del mismo. Se requiere una fotocopia de factura de servicio básico, que puede ser servicio de electricidad, de agua, gas u otro similar, de la unidad productiva y del mes anterior, como constancia de que es un documento reciente. Se tiene una carta de declaración jurada de antigüedad de la unidad productiva. Vamos a revisar un ejemplo en la siguiente diapositiva. Y vamos a requerir como cuarto punto una proforma o también llamada cotización que indique la razón social de la empresa proveedora, es decir, para los activos productivos, máquinas o materiales o insumos que se vayan a solicitar para mejorar la organización de la producción, necesitamos cotizaciones o proformas que tengan nombre de la empresa proveedora, fecha de cotización, descripción detallada de la especificación técnica de la máquina, equipo, mueble, materiales y otros. Esto es importante porque se debe conocer las características técnicas de los activos o materiales que se vayan a solicitar. Se debe indicar las cantidades, unidades, precios unitarios y precios totales que deben incluir los impuestos de ley y además estas proformas deben tener la firma y sello de la empresa proveedora. Acá podemos apreciar un ejemplo
del formulario de declaración jurada de la antigüedad de la actividad productiva. A través de este formulario, la MIPE beneficiaria indica y asegura la antigüedad en años con la que cuenta al momento de presentar su propuesta de plan de mejora. Es por eso que al final del documento, el propietario de la unidad productiva presenta su firma aclarando el nombre completo y el carnet de identidad. Bien, ahora vamos a revisar los formularios de evaluación al plan de mejora. Es importante mencionar que este formulario de evaluación y de cierre de plan de mejora se realiza una vez que se ha terminado de ejecutar el plan de mejora, es decir, al final del cumplimiento de los hitos de transferencia de activos productivos y de ejecución de las capacitaciones o asistencias técnicas planteadas. Un aspecto importante es que el plan de mejora que hemos indicado hace un momento, plan de mejora 1 y plan de mejora 2, debe contar con un plan de asistencia técnica para los apoyos formativos que pueden ser capacitaciones o asistencias técnicas que deben ser realizados por el joven beneficiario, es decir, el estudiante egresado o titulado que está acompañando a la MIP. Empezamos a revisar el formulario de evaluación al plan de mejora. Podemos apreciar que vamos a contar con datos generales de la unidad productiva, así como de la clasificación, el rubro y los productos principales de la MIP. Se tiene la fecha de aprobación del plan de mejora, la fecha de inicio que se considera a partir del contrato de financiamiento, la fecha en la que se firma este contrato de financiamiento. Tenemos la fecha de conclusión que se considera cuando se realiza el último pago de activos productivos o materiales o insumos o alguna capacitación o apoyo formativo que se considere. Considerando esta fecha de inicio y la fecha de conclusión, tenemos un determinado tiempo de implementación que se va a expresar en meses y días según corresponde. Continuamos con la evaluación y cumplimiento de uso de los activos. Por ejemplo, se ha considerado en este plan de mejora la adquisición de una máquina todo. Entonces, al momento de hacer la evaluación, se hace una verificación para ver si esta máquina se encuentra en la unidad productiva y además si esta máquina está siendo utilizada para los fines que se han indicado en el plan de mejora. Entonces se anotan si es que sí o si es que no. Vamos a contemplar además algunos puntos importantes desde el punto de vista del beneficiario, si es que considera que el contrato de financiamiento ha sido concluido y si es que no, que nos indique la razón por la que no considera que se ha concluido el contrato de financiamiento. Consultamos si para la puesta en operación del activo productivo ha incurrido en algún costo adicional, por ejemplo, el tema de alguna conexión eléctrica o cambio de monofásico a trifásico o preparación del espacio donde se va a ubicar una nueva máquina. Entonces, en esos casos, si es que corresponde, anotamos también el monto adicional que se ha requerido y si fuera el caso, simplemente colocamos no. Se indica la fecha en la que ha empezado a funcionar los activos transferidos para tener un seguimiento del mismo. Adicionalmente, vamos a consultar de igual manera para los otros materiales o insumos que se han empleado, como habíamos mencionado, señalizaciones, extintores, basureros, paneles de control y otros materiales que se hayan adquirido. Entonces se va a hacer la consulta
si es que ha sido de esta manera o si es que no, el tiempo que se ha requerido y la forma en la que se aplica estos elementos que se han solicitado. Adicionalmente, el propietario de la unidad productiva nos va a indicar si, además de los temas que se han visto en capacitación y asistencia técnica, considera algún otro tema adicional para su plan de mejora o para ser implementados más adelante o posteriormente en su unidad productiva. Acá podemos ver el punto 5.1, donde se consulta si han habido cambios o mejoras después de la implementación de mejora respecto a ampliación de mercados, incremento en la producción, diversificación de productos y o diseños, si ha habido un cambio o una mejora en la calidad de los productos, en la reducción de costos de producción y en la reducción de precios de venta. Finalmente, para ver el tema de evaluación, el plan de mejora, vamos a considerar en el ámbito de ingresos, activos, empleo, costos y producción ciertos indicadores técnicos. Por ejemplo, en el tema de ingresos, vamos a ver los ingresos brutos mensuales. Tenemos el dato sin plan de mejora, es decir, al momento de realizar la propuesta. Y se tienen los datos con plan de mejora, es decir, luego de haberse implementado el plan de mejora, cómo ha cambiado los ingresos brutos. Teniendo estos dos datos, se hace una diferencia para obtener la variación incremental o si ha habido un decremento respecto de los datos sin plan de mejora y los datos con plan de mejora. Esta variación se expresa también en porcentaje para conocer un valor de incremento o decremento porcentual. Acá se describe el indicador, la forma en la que se calcula y en el formulario vamos a poder emitir una breve descripción de cuál ha sido el motivo de la variación. Entonces, de esta manera, tenemos de forma numérica la posibilidad de medir la situación en la que se encuentra la unidad productiva al momento de realizar su propuesta de plan de mejora y luego de haberla implementado. De esa manera vamos a poder conocer si ha sido beneficioso o no y en qué grado con estos indicadores. Finalmente, se cuenta con un espacio para las firmas del propietario de la unidad productiva, así como del estudiante egresado o titulado que ha acompañado en la formulación e implementación del plan de mejora. Bien, estos datos que se han ido recogiendo y que hemos visto acá, por ejemplo, el tema de ingresos brutos e ingresos netos, esos valores que se pueden ver en la columna pintada de amarillo, se obtienen después de haberse realizado una evaluación a estos aspectos. El formulario de evaluación tiene un anexo en el que se recogen nuevamente los datos de ventas. Entonces, se recogen datos de ventas en el caso de presentarse una situación de venta alta, venta regular y venta baja. Como se puede apreciar, también se considera una determinada estacionalidad o temporalidad de las ventas. Si es que en un determinado mes ha habido venta alta, regular o baja. Considerando estos datos y la temporalidad, el documento o el formulario empleado permite generar un dato ponderado promedio de las ventas, considerando estos valores y la temporalidad. De igual manera, podemos apreciar que
se recoge los datos de las ventas físicas. Hace un momento teníamos ventas por efectivo, es decir, valor económico recaudado. Acá podemos apreciar cantidades de productos que se han vendido, ya sean docenas, unidades u otras que se puedan emplear según el rubro o complejo productivo. A continuación tenemos la temporalidad de la producción. Para cada tipo de producto en temporada alta, regular y baja, ¿cuál es la cantidad que se produce mensualmente? La temporalidad de la producción y de igual manera que en las ventas hace un momento, el formulario nos permite obtener un valor promedio ponderado considerando estos valores de producción y la temporalidad recogida. Asimismo, al final de la implementación del plan de mejora, se vuelve a consultar y a recoger información sobre la cantidad de personal empleado para observar si es que ha habido un incremento, un decremento o si es que la cantidad de personal se mantiene. De esa manera podemos recoger información sobre la cantidad de personas de sexo masculino o femenino, si son fijos o eventuales, la cantidad de días que se trabajan y alguna observación importante. Por ejemplo, si es propietario, si es operador y no recibe remuneración, ya que es un familiar, o si es que son operadores que reciben remuneración fija o pago a destajo. Toda esta información forma parte del anexo al formulario de evaluación y cierre del plan de mejora. Continuando con este anexo, tenemos la evaluación de mercado, donde se consulta sobre las 4 P's del marketing clásico. Respecto al producto, si la unidad productiva cuenta con el nombre y el logotipo, si conoce las necesidades del mercado meta. Respecto al precio, si para fijar precios conoce y considera sus propios costos de producción y si también considera el precio de la competencia. En cuanto a plaza, podemos ver si se cuenta con un punto de venta físico o virtual, si emplea servicios de delivery y si considera otras formas de pago distintas al efectivo. En el tema de promoción, se consulta y se verifica si se tiene material de promoción o si emplea redes sociales de forma gratuita o en algún caso si invierte para promocionar su unidad productiva y sus productos. Continuamos y se recoge nuevamente información sobre los costos de producción. Como podemos apreciar en el ejemplo, para un producto, en este caso el pantalón de jean, para una docena con un precio determinado, se analiza todos los costos en los que se incurren para determinar un costo total y en base al precio y al costo identificado, determinar el margen de utilidad bruta de este producto. Se realiza de la misma manera para el producto 2, determinando el precio y los costos para determinar el margen de utilidad bruta y finalmente tener un margen de utilidad bruta promedio entre el del primer producto y el del segundo. Este análisis se realiza para determinar si ha habido alguna variación, ya sea incremento o decremento, o si se han mantenido los costos de producción. En la parte inferior podemos apreciar que se tienen los costos fijos, es decir, los gastos operativos de la unidad productiva, que de igual manera pueden haber tenido alguna variación. Es importante mencionar que podemos ver aquí con letras de color rojo que se consideran la depreciación del activo que ha sido transferido. Hace un momento indicábamos la máquina codo, ¿no? Entonces, acá se indica el activo productivo, el valor, el precio que se ha presentado en la propuesta y en base a este precio que se incluye,
se tiene una determinada depreciación. Entonces, estos valores son importantes porque se consideran en el incremento en los activos productivos y a su vez el costo de la depreciación también se considera como un incremento en los costos fijos o gastos operativos de la unidad productiva. Luego de haber concluido la evaluación y cierre, se procede a realizar un acta de cierre definitiva, como podemos apreciar en el ejemplo, donde se indica que la MIPE es beneficiaria del proyecto, se reactiva, y ProBolivia, el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, en calidad de ejecutores, realizan el cierre formal del plan de mejora, por lo que al final firma el propietario de la unidad productiva y las entidades ejecutoras del proyecto Bolivia se reactiva. Finalmente, indicamos que los requisitos para presentar su plan de mejora son presentar toda esta documentación en un folder amarillo tamaño carta y debe tener esta información: el nombre del propietario de la unidad productiva, el joven beneficiario, es decir, el egresado o titulado que está participando junto con la MIPE, el departamento, municipio y rubro al que pertenece. Adicionalmente, las carpetas deben contener estos formularios según correspondan al área de comercialización o al área de producción. Podemos ver en el área de comercialización que se tienen los datos iniciales en el formulario 1, la memoria fotográfica, diagnóstico y plan de marketing, acompañado de su memoria fotográfica, el tema de producción y comercialización, patrimonio, costos, balance general, flujo de caja, plan de mejora 1, plan de mejora 2, los indicadores y los documentos que se habían indicado como parte de los anexos. En el área de producción podemos apreciar que se tienen los datos iniciales, la memoria fotográfica, el diagnóstico de producción más limpia, la memoria fotográfica del diagnóstico de producción más limpia, abreviado PML, el diagnóstico de producción acompañado de su memoria fotográfica, la producción y comercialización, patrimonio, costos, balance general y estado de resultados, flujo de caja, plan de mejora 1 y plan de mejora 2, los indicadores y los anexos correspondientes a la carpeta de plan de mejora. Entonces hemos visto lo que es el formulario de plan de mejora 1 y 2, los indicadores y los anexos. Asimismo, se han visto los formularios de evaluación para el cierre de plan de mejora. Para finalizar todo el curso, les indicamos que este curso ha sido realizado con mucha dedicación para todos ustedes. Les agradecemos mucho por su atención y reciban un saludo cordial desde el personal y todo el equipo de ProBolivia.